Fuera del libro del Apocalipsis, nada ha alimentado más la imaginación apocalíptica cristiana que el pequeño Apocalipsis incrustado en Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21. Este Apocalipsis en miniatura lo tiene todo: falsos profetas, señales falsas, casi la caída de los elegidos, hambrunas, terremotos, el rugido del mar y la venida del Hijo del Hombre. Pero quizás lo más memorable es la famosa o infame abominación desoladora en Marcos 13:14. La aparición de la abominación es señal de que los cristianos huyan de Jerusalén de inmediato. Gramaticalmente, la abominación, delugma en griego, es una palabra de género neutro, lo que significa que es una cosa, aunque extrañamente se convierte en una entidad masculina que está de pie donde no debería. El autor de Mateo convierte el participio masculino en uno neutro, aparentemente para corregir la dramática. Tanto la profecía de Daniel como la tradición cristiana posterior aclararon que la ubicación prevista de la abominación era el monte del templo, alias el lugar santo. Así que, sea lo que sea la abominación, es una entidad masculina, singular, que permanece de pie continuamente, un participio perfecto, en el monte del templo. Esto descarta las interpretaciones que dicen que la abominación es la destrucción del templo. Esto no es un acto de estar de pie, sino de caída o colapso. También descarta que la abominación sean los ejércitos romanos que rodearon Jerusalén entre el 68 y el 70. Estos ejércitos son plurales, y no permanecieron de pie continuamente en o sobre el templo. Finalmente, la abominación que permanece de pie no puede ser el general romano Tito, quien entró al santuario interior del templo cuando las cámaras circundantes ya estaban en llamas. La breve visita de Tito al templo pudo ser vista como una profanación, pero no estuvo allí por mucho tiempo, y no estableció nada permanente en el monte del templo que se considerara contaminante por los judíos. Interpretaciones más abstractas y atemporales de la abominación, como la infidelidad al pacto por parte de Israel, nos llevan al terreno de la variedad irrefutable. Es mejor ceñirse a lo concreto e histórico. Si la abominación tuvo algo que ver con los romanos que se acercaban a Jerusalén entre el 68 y el 70, ya era demasiado tarde para que los seguidores de Jesús en la ciudad huyeran a las montañas. Por lo tanto, la orden de dejar todo de inmediato y correr no tiene sentido en ese periodo de tiempo. Los cristianos serían como peces nadando directo a las redes romanas. La amenaza de la abominación desoladora, por lo tanto, no encaja en un contexto cronológico alrededor del año 70 de la era común. Además, en el año 70, el Evangelio ni siquiera estaba cerca de haberse predicado a todas las naciones. Los antiguos romanos no conocían las Américas, pero sí sabían de lugares como Escocia e India. Pablo a duras penas llegó a Roma, y no se diga a España, un viaje que tal vez nunca se completó. Para entender la abominación, uno debe escuchar las insinuaciones que resuenan en el trasfondo. El libro de Daniel asocia el establecimiento de la abominación desoladora con el cese del sacrificio adecuado, es decir, el sacrificio realizado conforme a la ley levítica. Se imagina algo construido. Y en 1 Macabeos 1:54 tenemos una estructura real, algo edificado sobre el altar, que permitió la implementación del sacrificio de cerdos en honor a la deidad helénica. El libro de 2 Macabeos 6:2 dice que Antíoco IV rededicó el templo judío a Zeus. Por lo tanto, la deidad que recibió los nuevos sacrificios fue Zeus o Júpiter, protector de Antíoco IV, quien pudo haberse presentado como un avatar de Zeus. Decir que la abominación solo se refería a un nuevo altar para Zeus es sumamente simplista. Un templo rededicado a Zeus con un altar habría incluido una estatua de Zeus como parte fundamental del ritual del culto helénico.
El significado de la abominación desoladora en el pasado macabeo afectó su significado en el presente del pequeño Apocalipsis. Marcos 13:14 probablemente contempla la iniciación de un culto sacrificial helénico dirigido a una deidad helénica encarnada en una estatua de culto, una estatua típicamente llamada Agalma o Andreas, siendo esta última una palabra masculina en griego. Esta estatua estaría efectivamente colocada de forma permanente en el monte del templo como una entidad singular. Y es interesante que durante la crisis bajo Cayo Calígula en los años 39 y 40 de la Era Común, su plan proyectado pero no realizado de colocar una imagen de Zeus en el templo de Judea no implicaba un cambio en el sacrificio del templo. En el pequeño Apocalipsis, la abominación probablemente señala más bien un sistema sacrificial dirigido hacia una estatua de culto permanente en el monte del templo. En otras palabras, imaginen un tiempo en el que los planes frustrados de Calígula son implementados y Zeus, o un emperador romano en forma de Zeus, es realmente adorado en el monte del templo. Solo hubo dos periodos en la historia judía en los que reyes helénicos obtuvieron control real del monte del templo, lo que les permitió instalar estatuas de culto con un nuevo sistema sacrificial, en los días de Antíoco IV y Agriano. Estos dos gobernantes estaban conectados en el sentido de que uno, Antíoco, comenzó a construir el famoso templo de Zeus olímpico en Atenas y el otro, Adriano, lo terminó cientos de años después. Las ruinas de este imponente templo aún están en pie hoy en día en Atenas. Antíoco y Adriano fueron grandes constructores y promotores de los cultos a Zeus en el Mediterráneo oriental. Quienes transmitieron el pequeño Apocalipsis estaban escribiendo profecía, no historia. Aunque usaban precedentes históricos, no miraban hacia el pasado, sino hacia el futuro. Así que, si se contemplaba algún restablecimiento del culto al templo de Zeus, era el culto a Zeus bajo Adriano. Bajo el gobierno de Adriano, se construyó un templo y un culto en honor a Zeus Capitolino en el monte del templo. Los planes para Jerusalén como una nueva colonia romana se trazaron alrededor del año 130. Este era un tiempo de relativa paz en el que los cristianos que habitaban Jerusalén podían huir si así lo deseaban. Y debieron haber querido hacerlo, porque el templo y la estatua de culto a Zeus de Adriano eran, según el pequeño Apocalipsis, la señal definitiva de que el fin estaba cerca. Jerusalén terminaría como Sodoma y Gomorra, un páramo arrasado por el fuego. Por eso era importante huir en este tiempo de paz, incluso si eso implicaba poner en peligro a mujeres embarazadas y madres lactantes. En resumen, los autores del pequeño Apocalipsis instruyeron a los cristianos a abandonar Jerusalén antes de que se convirtiera definitivamente en una ciudad helénica dedicada a dioses helénicos. Antes de Adriano, Jerusalén seguía siendo una ciudad judía. El templo ya no existía, pero sus habitantes eran judíos, con una pequeña minoría cristiana. Todo eso cambiaría con la llegada de colonos griegos y romanos, a quienes se les otorgaron exenciones fiscales y beneficios de tierras. Jerusalén se convertiría en una ciudad, entre comillas, pagana, lo que provocaría la ira de Yahvé, el dios local de las tormentas, ya de por sí irritable. La profecía que sigue sobre falsos mesías en Marcos 13, 21-22 no estaba del todo equivocada. Bar Kokhba fue el Mesías, no para los cristianos, sino para muchos judíos de su época, incluido al respetado maestro Rabí Akiba. Más tarde se le llamó Bar Kokhba, hijo de una estrella, en referencia a Números 24:17. Una estrella saldrá de Jacob, interpretado como una profecía mesiánica. A diferencia de muchas figuras mesiánicas de finales del primer siglo, como Teudas, Epranges, el egipcio, Bar Kokhba tuvo éxito al principio. Creó un estado judío durante 2 años y medio, tal como lo habían hecho los macabeos, y resistió a los romanos por más de 3 años. En consecuencia, la forma final del Evangelio según Marcos que tenemos en la actualidad tiene en cuenta los acontecimientos que se desarrollaron cuando Adriano trazó sus planes para la nueva colonia en Jerusalén entre los años 130 y 132. Hacia el año 135, el autor de Mateo aparentemente consideraba a Jerusalén como un cadáver donde se reunirían las águilas, es decir, los estandartes del ejército romano. El autor de Lucas dice lo mismo pero con otras palabras. Evita la palabra abominación, pero mantiene la palabra desolación en referencia a Jerusalén.
y la desolación se aproxima cuando Jerusalén está rodeada por campamentos militares o legionarios. Estratopedon en Lucas 21:20. Un campamento legionario no es un ejército en operación de combate activa, sino uno estacionado como campamento en un periodo de paz relativa. Entre los años 70 y 135 y más allá, Jerusalén estuvo efectivamente ocupada por el campamento militar de la 10ª Legión Fratensis. El autor de Lucas permite aún más precisión en la datación. Jerusalén no fue pisoteada por los gentiles, Lucas 21:24, hasta que se convirtió en una colonia romana alrededor del año 130. Este periodo abarcó los tiempos o estaciones de los gentiles, tiempos en los que los gentiles llegaron a dominar Jerusalén. El único momento cuando esto encaja fue cuando Jerusalén se volvió una colonia romana, expulsando a los judíos después del año 135 y aceptando una afluencia de colonos gentiles. El autor de Lucas especifica que solo los judíos, es decir, este pueblo, quienes caerán a filo de espada, presuntamente durante la guerra de Bar Cokhba, y los sobrevivientes serán llevados cautivos a todas las naciones, tal como ocurrió. En el año 135, se reporta que los judíos fueron exiliados de Judea y no se les permitió regresar a su propia capital, Jerusalén, que fue renombrada como Aelia Capitolina. A pesar de la histeria apocalíptica de los evangelios sinópticos, la Jerusalén de Adriano fue preservada y prosperó durante 200 años, entre el 135 y el 335, cuando Constantino dio los primeros pasos para cristianizar la ciudad. En ese momento, los cristianos coincidían en que no era necesario destruir la ciudad santa y, al menos por el momento, que el Hijo del Hombre podía permanecer en el cielo.